Bien, ahora veamos, bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Si no, entonces podemos retomar ciertos elementos. Obviamente, este, hay ciertos elementos que nos permiten vehiculizar el trabajo, digamos, que está haciendo Platón, el trabajo alegórico que está haciendo Platón. Recuerden que la alegoría sirve como, como una manera de que podamos entender lo que debemos entender de la realidad, digamos, de la realidad y cómo estamos inmersos o inmersas en ella, ¿verdad? Eh, Recuerden, ¿verdad? Siempre lo metafórico tiene una función, digamos, que es transmisión de sentido. Ahora, el problema, nada más hay que tener cuidado con hasta dónde da de sí, ¿verdad? La metáfora las limitaciones de la alegoría, ¿verdad? No confundir que lo que necesariamente todo y absolutamente todo lo que está en la alegoría o en la metáfora está de la misma manera, tiene una correspondencia en la realidad, ¿verdad? Ahí lo que hay que hacer es más bien clarificar mediante los supuestos que estábamos tratando de ver al inicio, ver cuáles son las preguntas generales que estamos tratando de explicar por medio de la alegoría y en función de eso, entonces ahí sí, tratar de discernir cómo es que la alegoría resuelve esas preguntas. Digo eso porque a veces entonces como que uno se queda demasiado anclado en el ejemplo, en la metáfora, en la alegoría, y tenemos que recordar que de lo que se trata es de entender, entonces, en última instancia, esa realidad. Los elementos que están presentes en la alegoría yo creo que es bastante fácil de entender en todo caso, ¿verdad? La caverna es obviamente un lugar que está en penumbras, ven toda esta utilización de los conceptos visuales, del concepto de luz, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, está siempre señalando la caverna, la oscuridad, además es algo que no está a simple vista, es algo que queda oculto, ocultado, que está escondido o en todo caso no es de acceso, no es de acceso de manera, voy a decirlo así, libre. Ya generalmente cuando uno piensa en algo que está en una caverna, etcétera, etcétera, escondido, metido ahí, hay como menos libertad de acción, etcétera, etcétera, dentro de la caverna, dentro de ese lugar restringido que fuera de ella, ¿verdad? Entonces, la caverna es obviamente uno de los primeros contenidos importantes para ser explicados. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto que vemos, bueno, aquí tienen los crestones del Chirripó, ¿verdad? Y aquí tenemos al cisne de la fuente que está ahí por la Carlos Monge, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, por más que nosotros conozcamos bastante bien estos lugares, ¿verdad? Bueno, los crestones no es así como que muy fácil de que los conozcamos demasiado bien, pero en todo caso, no importa cómo nos relacionemos con ellos, hay una limitación fundante en la explicación. Y es que siempre tenemos que remontar esto que conocemos, porque no importa, por bien que conozcamos las cosas, todos estamos en una caverna. ¿Ya? ¿Por qué? Por las limitaciones propias que nos imponen nuestra forma de ser, o sea, el tipo de ser que somos también. ¿Ya? Aquí había una explicación que no había hecho, digamos, una referencia a algo que además se conoce demasiado, ¿verdad? Y es que las ideas, las ideas son en este momento de la explicación platónica, ¿verdad? La teoría de las ideas en Platón tiene momentos, ¿verdad? Y hay que entender que es muy difícil de entender solamente sin pasar por toda la obra, ¿verdad? O por buena parte de la obra. Pero en general, digamos, la explicación que podemos hacer a propósito de las ideas es que realmente, realmente, lo que podemos decir que existe con mayor propiedad, o sea, más propiamente hablando, son las ideas. Las ideas, recordarán que son arquetipos, son modelos, son, son los referentes,
últimos de las cosas. Pues ya, por eso aquí está el problema metafísico que hay detrás de toda esta teoría, ¿verdad? Una idea entonces es el principio de mayor realidad en esta explicación. ¿Qué quiere decir esto? Hay cosas que son reales en la teoría de Platón y las que son más reales absolutamente son las ideas. ¿Se acuerdan que en algún momento cuando hablábamos del cambio y la permanencia, nosotros hablábamos de esta preocupación que había en la antigüedad de cómo es que podemos conocer si es que por lo menos aparentemente hay cambio o si es que por lo menos aparentemente hay permanencia? Entonces, ¿cómo explicar el cambio o cómo explicar la permanencia? Dependiendo de los casos, recordarán a Platón, perdón, a Heráclito y a Parménides, ¿verdad? Bueno, Platón, con su teoría de las ideas, sugiere una manera de explicar esto y de resolver este problema, ¿verdad? Realmente, ciertamente hay que superar las apariencias, que eso es una constante, ¿verdad? Nunca las apariencias se ven como algo con lo cual nos podemos quedar porque su explicación no es suficiente, ¿verdad? Y remontándolas, vamos a poder acceder, tener acceso, ¿verdad? A lo que a lo que son estos arquetipos, que son los únicos que de verdad no tienen ningún tipo de problemas con el devenir, porque no devienen, ¿ya? Las ideas como arquetipos son eternos, son inmutables, son perfectos, ¿verdad? No se corrompen, ¿verdad? Y las cosas realmente, las cosas que existen solo en función de estos arquetipos, ¿ya? Y entonces ahí es donde empieza la explicación o mejor dicho, ahí es cuando empezamos en la explicación a hacer referencia a la idea de dos puntos, cualquier cosa, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Una idea como arquetipo es, por así decirlo, como el modelo de las cosas que existen en la realidad, de sus formas de existencia, de sus características, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las ideas por antonomasia, en Platón, la idea de lo bello y de lo bueno. ¿Qué quiere decir que lo bueno y lo bello sean ideas y que nosotros conocemos cosas en función de esa idea? Bueno, hay lo bueno, así en absoluto, y lo bello, y cualquier cosa que sea buena y que sea bella, ¿ya? Lo es solamente porque de alguna manera, remite a ese contenido eidético, o sea, a la idea, ¿ya? De la cual siempre va a ser nada más que una copia imperfecta, ¿ya? Y así ustedes ya, con eso ya tienen, por así decirlo, el esquema explicativo de todo, ¿verdad? Tenemos, podemos explicar la relación causal entre cosas precisamente porque habría la idea de causalidad. Podemos explicar cualquier tipo de cosa que podemos conocer gracias a que podemos remitir a la idea correspondiente a partir de la cual podemos entonces, en última instancia, referenciar el conocimiento que nosotros tenemos en nuestra escala imperfecta. Nosotros conocemos de manera imperfecta, ¿por qué? Porque somos parte de este mundo imperfecto, de este mundo sensible. Gracias al entendimiento, gracias a la inteligencia, gracias a la inteligibilidad, podemos remontarnos de acá y podemos llegar a conocer la idea. No es fácil, no es fácil, no es, y realmente habría que ver qué significa esto de tener acceso a lo que una idea es, ¿verdad? En ese sentido, el modelo explicativo de Platón, entonces, recurre a estos modelos a partir de los cuales podemos entender lo demás. Ya Aristóteles le criticó este modelo explicativo a Platón por lo que vamos a llamar la economía explicativa, la economía de la explicación. Aristóteles, una de las cosas que reclamaba es que se supone que un modelo explicativo es eficiente o es más eficiente en la medida en que con más o con menos explique más. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos ciertos criterios, en este caso epistemológicos, con los cuales vamos a explicar lo que conocemos, y con unos cuantos criterios o parámetros o elementos epistemológicos, podemos explicar las cosas.
Si los criterios y los parámetros son poquitos y lo que explicamos son muchas cosas, quiere decir que el modelo es muy potente y además muy económico. ¿Por qué? Porque con pocos elementos explicamos muchísimo. ¿Ya? Ya desde Aristóteles, esta teoría se le criticó a Platón precisamente porque es un modelo poco económico. Podríamos decir dos cosas. Uno, en un caso, ¿ya? Hay tantas ideas como cosas explicadas o como relaciones explicadas. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos que remitir a una idea para explicar lo bello de algo, o lo bueno de algo, o lo causal de algo, o lo grande de algo, o lo pequeño de algo, quiere decir que tenemos que recurrir a una cantidad de criterios muy grande, muy grande, en relación con lo que queremos explicar. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo explicativo en sí mismo es bastante complejo, tal como lo es la realidad que quiere explicarse con él. Por eso es que sería poco económico. En el peor de los casos, incluso Aristóteles va un paso más allá, dice que podríamos pensar que en el mundo de las ideas incluso hay más cosas que en el mundo de la realidad que estamos tratando de explicar. ¿Por qué? Porque ya no solo hay la idea de, por ejemplo, para explicar una cosa que es bella, ya no solo está la explicación de la cosa que es bella, ya no solo está la idea de lo que es bella, sino que además está la idea de la relación entre nosotros como seres cognoscentes y esa idea de la belleza a partir de la cual podemos entender nuestra relación en lo empírico con la cosa. ¿Se entiende? Y así empezamos a multiplicar el tipo de relaciones, el tipo de características, el tipo de rasgos que tienen las cosas con las cuales nos relacionamos. Pero bueno, el punto es, el modelo funciona en tanto que, en última instancia, remitimos epistemológicamente a unos modelos, de los cuales no tenemos conocimiento por medio de la experiencia, pero a los cuales nuestra experiencia remiten siempre. ¿Se entiende? Preguntas. Sí, profe, tal vez si pudiéramos nada más, si no fuese mucha molestia, andar un momento en lo de que con lo menos se explica más. No sé si Ajá. me... Ajá. Sí, eso, en la economía de la explicación, el punto es, vamos a ver, nuestros modelos epistemológicos, o que algo sea un modelo explicativo de la realidad, lo que quiere decir es que nosotros no lidiamos con la realidad tal cual. ¿Por qué? Porque es muy compleja. Todo modelo explicativo de alguna manera es sintético, es más simple que la realidad, hasta el más complejo de ellos. Le pongo un ejemplo, Esteban, vamos a ver, este ejemplo me parece bonito. Imagino que ustedes recordarán la teoría de los gases ideales que uno veía en química, ¿ya? O, no sé, la teoría de los gases ideales lo que nos dice es cómo se comportan los gases en determinadas condiciones. ¿Ya? Generalmente, la teoría de gases ideales lo que parte es del supuesto de que tal gas se comporta de tal manera, a tal temperatura, a tal nivel de presión, etcétera, etcétera. O sea, como dirían en economía, ceteris paribus, o sea, con todas las variables, con todas las demás variables fijas, ¿ya? Este gas se comporta de esa manera. ¿Qué es lo que pasa? Usted en la realidad no se encuentra, o es muy raro que usted se encuentre un gas operando en las condiciones que la teoría de gases ideales dice. Se lo pongo así. Por ejemplo, uno sabe, por poner otro ejemplo, con una cosa que no es un gas, pero a uno siempre le enseñan que el punto de ebullición del agua es a 100 grados. Bueno, la verdad es que es a 100 grados dependiendo de a qué altura, o sea, a qué nivel de presión atmosférica esté uno. Este, ¿Por qué? Porque hay variaciones, ¿verdad? Entre más alto esté uno, a menor temperatura hierve el agua. La diferencia no es significativa, pero existe una diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que para explicar el fenómeno, nosotros simplemente partimos del hecho de que el agua hierve a 100 grados. ¿Ya? Y con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue simplificar de alguna manera la explicación y no estamos haciendo las predicciones
de que si vamos al Chirripó para hacer café, vamos a tener que calentar el agua durante más tiempo. ¿Por qué? O durante menos tiempo. ¿Por qué? Porque hierve, creo que es a menos temperatura, más bien. Entonces sería durante menos tiempo. O cosas así por el estilo. ¿Me explico, Esteban? A eso es a lo que me refiero en que con menos se explica más. Ah, ok, ok, perfecto. Sí, como agarrar, tal vez no la situación que pudiera ser de la realidad absoluta, porque como usted dice, es muy compleja, sino explicarlo más a términos sencillos, digamos, como supuesto, como casos simulados, por ejemplo, a nivel jurídico, qué sé yo. Estaba pensando también hacerle un ejemplo de derecho, que es su carrera. Este, vamos a ver, en derecho se parte de supuestos. Estos supuestos lo que hacen es que modelan la realidad sobre la cual funcionan explicativamente. Por ejemplo, qué sé yo, se supone que la gente opera racionalmente, que la gente opera libremente, que la gente opera, no sé. Hay ciertos supuestos en derecho. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que la realidad a veces es más compleja. O sea, de repente la racionalidad explica algo del acto humano, pero no todo, ¿verdad? Y es como muy curioso, digamos, que a veces hay casos en los cuales esos supuestos terminan siendo más bien demasiado simplificantes, digamos, de una realidad que es muy compleja y por lo tanto son insuficientes. No sé si con eso le queda un poco más claro. Sí, claro, ahora sí, profe, más bien muchas gracias. Sí, digamos, por ejemplo, siempre en derecho se dice como se parte de que la gente actúa de buena fe. Entonces, digamos, ya eso pues sería muy amplio en el sentido de entender Bueno, explicativamente. eso no es amplio, eso es ingenuo, digamos, pero ya eso es otro problema. Pero sí, También. pero sí, precisamente, ese es el tipo de simplificación a la que me refiero. O sea, el modelo, si el modelo no es tan complejo como la realidad que explica, entonces ¿para qué usar el modelo? Mejor explicar la realidad directamente. El modelo sirve en función de que me permita simplificar las explicaciones y por lo tanto también el entender las cosas. ¿Verdad? Eso está como el chiste. Va un chiste malo, ¿verdad? Pero está como el chiste aquel que decían de que un físico encontró la manera de predecir el vuelo de una paloma. Y todo el mundo se quedó sorprendido, porque, no sé, me imagino que predecir el vuelo de un pájaro, cualquiera que sea, debe ser difícil. Y le dijeron, pero ¿cómo llegaste a poder predecir el vuelo de una paloma? Le dice, bueno, es muy fácil, pero eso sí, parto de un par de supuestos que son fuertes. Primero, que la paloma es un objeto completamente esférico y que se mueve en el vacío, ¿ya? Entonces, obviamente, claro, así es, eso es un ejemplo de un modelo sobresimplificado, ¿entiende? Pero es precisamente algo que nos permite ejemplificar qué es lo que estamos diciendo con esto de la simplificación o de lo simple que debe ser un modelo en relación con la realidad que explica. Ahora, que el modelo sea simple tiene un valor, por supuesto, ¿ya? Pero, pero no siempre, digamos, puede ser todo lo simple que uno quisiera. Bien, veamos otros elementos. Profe, Adelante, toda la pregunta con lo que acabamos de hablar. dale, Flores. Lo que se busca entonces es como un balance entre economía y suficiencia de explicación, puede ser así. Claro, porque no podemos, vamos a ver, la idea no es renunciar a explicar algo solamente por pagar el precio de quedarnos con una teoría. Sí. Y entonces, ok, Le puedo parte poner un de... ejemplo, pero bueno, Ajá. le puedo poner un ejemplo de eso. Por ejemplo, vamos, ¿cuáles fueron las resistencias que hubo una vez que Copérnico empieza a explicar el modelo, digamos, del sistema solar, pero partiendo del hecho de que no vamos a poner a la Tierra en el centro, ¿ya? Este, ¿Por qué él necesita no poner a la Tierra en el centro? Bueno, para poder generar una explicación que más fácil de, por ejemplo, todo lo que son estos problemas de que en la pura observación, si uno le da seguimiento a los planetas, que de hecho planeta significa errante, ¿ya? Y por eso se llaman planetas, si uno le da seguimiento al movimiento de los planetas en el firmamento, uno ve que a veces parece como que retroceden. Y eso es muy raro, es muy extraño. A menos que a partir del hecho de poner
a los planetas a girar alrededor de un centro, y además que ese centro no sea el de la Tierra, no sea la Tierra, entonces se puede explicar por qué es que parece que se devuelven. ¿Qué es lo que pasa? Algunas personas, eso hace que la explicación sea más fácil y que los cálculos sean mucho más sencillos y más simplificados, incluso matemáticamente hablando. Pero hay gente que no va a querer, hubo gente que no quiso dejar de lado el supuesto de que la Tierra está en el centro, por cuestiones interpretativas, teológicas, antropológicas, lo que usted quiera. Pero, ¿qué es lo que pasa? El modelo de Copérnico era mejor, era más sencillo, era más simple, ¿ya? Y por eso es que podríamos decir, eso es un criterio de preferibilidad del modelo explicativo copernicano ante, por ejemplo, el tolemaico. ¿Me explico? ¿Me expliqué mejor con el ejemplo, Flores? Sí, claro, de hecho, no, mi pregunta más bien está más que todo ahí porque, por ejemplo, en la física o en la mate es fácil, entre comillas, hacer un modelo económico y suficiente porque, por ejemplo, la ecuación de Einstein o las de Newton son súper sencillas y son súper suficientes y son hermosas, pero porque hay muchos presupuestos como acordados en la ciencia y está toda la teoría atrás, pero entonces mi pregunta es para el ámbito como filosófico, menos científico básico, menos numérico, dice, se pierde mucha información en la interpretación que se tome, bueno, hasta en el físico, honestamente, pero en la interpretación que se haga de la explicación, entre más simple, más posible información que se pierda, ¿no? Interpretando. Sí, efectivamente. Ahora, yo le tendría que decir una cosa. El criterio matemático y físico de explicar con menos más, o sea, el principio de parsimonia, es más bien de origen filosófico. Y fue propuesto por Occam, por Guillermo de Wow. Occam. Sí, eso es lo que se llama la navaja de Occam, que aquello de entia non sunt multiplicanda sine necessitate, o sea, los entes no son multiplicados sin necesidad, ¿ya? Y explicativamente también. Las explicaciones no tienen por qué ir más allá, digamos, en cantidad de lo estrictamente necesario. Y si puedo explicar dejando de lado ciertos elementos porque no los voy a necesitar, entonces los tengo que dejar de lado. Entonces, más bien, los principios físicos y matemáticos de parsimonia vienen o están muy estrechamente relacionados con un principio que es realmente, en última instancia, filosófico, es lógico. Ah, wow, está interesante, sí, ¿Ya? tiene razón. Pero no, sí, la verdad, a mí me gusta así también más simple, pero al punto. En ese caso, profe, una poesía o tipo Parménides o las alegorías platónicas, en un punto de vista económico, y me imagino que son buenas, ¿no? Sí, tienen un problema, o sea, el lenguaje poético tiene el problema de que sí requiere de un esfuerzo, vamos, por algo las matemáticas y la lógica han hecho todo el esfuerzo a lo largo de la historia por simplificar y formalizar el contenido de manera de que las interpretaciones posibles sean las menos. ¿Ya? O sea, de modo que no se preste para diversidad o para, vamos a ver, para polisemia y por lo tanto para equívocos, ¿verdad? Este, Ahora, lo que hay que entender es que la alegoría y el poema, por ejemplo, en este caso, la alegoría de la caverna de Platón y el poema de Parménides, están tratando de ser explicativos, pero por medio del recurso literario. Entonces, sí, eso también hay que entenderlo, digamos, y además hay que entender con el valor que tenían en la época una y la otra cosa. Pero sí, es importante. Vamos, porque precisamente en la interpretación se puede perder efectividad o eficiencia explicativa, ¿verdad? Ya yo les había mencionado lo de un físico que decía que hasta las matemáticas más refinadas en la física, una vez que se refiere a lo cuántico, es pura poesía, decía él.
y yo les había quedado de conseguirles el nombre y ahora me vengo acordando de que no lo he hecho. Pero sí, es básicamente eso, Flores, es el problema vamos, la idea es que en última instancia la explicación sea suficiente, ¿verdad? Y si lo podemos hacer con menos elementos, mejor. Sí, Flores. Sí, sí, me parece. De hecho, normalmente es así, como que uno empieza con algo complejo y después va reduciéndolo así, como simplificando y simplificando y deja algo todo bonito. Esa es la idea. Por mate en lógicas así. Sí, ahora, lo de hermoso, eso ya es un juicio de valor, ¿verdad? Habría que ver cómo hace uno para evaluar, digamos, la belleza de una fórmula. Digamos. Sí, bueno, sí, sí, eso es una buena tesis ahí. Porque para mí sí, sí está ahí, la belleza está ahí. Pero ya lo dijo, para mí, para Sí, mí. sí, sí, exacto, sí, sí, Entonces, habría que definir belleza y un poco de varas ahí. sí, 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 y usted mismo ya dio en el clavo, o sea, para mí, belleza. Recuerde que, Sí, bueno, uno puede siempre seguir con aquella explicación de que los juicios estéticos dicen más de quien los profiere que del objeto al cual se refieren, ¿verdad? wow, Pero sí, eso, sí, sí, de total tiene sentido. Tiene perfecto. bastante sentido, sí. Bien, sigamos entonces con los elementos, a menos de que de verdad tengan alguna otra pregunta. Tenemos, además de la caverna, tenemos a los prisioneros, a los cavernícolas, ¿verdad? Obviamente, recuerden que aquí lo que estamos es tratando de interpretarnos a nosotros en la alegoría. Obviamente, los prisioneros son quienes estén en la caverna y que no puedan salirse de ella. Y esto tiene que ver, ¿cuáles son las cadenas? Pues los sentidos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los sentidos nos atan. ¿A partir de qué? A partir de nuestras limitaciones. ¿Verdad? Y eso es lo que no nos permite en última instancia o nos impide en última instancia poder elevarnos a la interpretación inteligible que sería posible, digamos, una vez que los abandonásemos. ¿Verdad? Entonces, yo creo que no hay mucho que explicar acá. Ya la alegoría, yo creo que ya a partir de un momento como este, la alegoría vehiculiza su sentido de manera muy diáfana. ¿Verdad? No, la interpretación en ese sentido es bastante fácil de seguir. Y por supuesto, la caverna como un lugar oscuro y la luz como ese conocimiento o como ese acceso al conocimiento que entre otras cosas también puede deslumbrar. ¿Por qué? Porque si uno está acostumbrado solo a la mera opinión, si uno está acostumbrado solamente a la doxa, ver directamente a la luz, pues obviamente que encandila, lo sobrepasa. ¿Ya? Y por eso es que como Platón lo decía, cuando el prisionero vuelve a decirles a los otros que pueden desencadenarse y todo esto, no le creen y lo denostan y lo critican etcétera, etcétera, ¿verdad? Precisamente porque también ahí hay toda una explicación ya no solo de cómo es el conocimiento, sino de también cuál es nuestra relación actitudinal con el conocimiento, ¿verdad? A veces la gente no quiere conocer más allá de lo que habitualmente está acostumbrada a conocer y a referenciar de las cosas. Bueno, ya ahí podemos hablar de actitudes más que de epistemología, por una cuestión de comodidad, digamos. Y de nuevo vuelve a aparecer Cypher, Esteban, como parte de la metáfora que hay, pero en la película Matrix, ¿verdad? Hay gente que más bien, aun cuando conoce, aun cuando tiene acceso a cierta luz, aun cuando pueden ver a la Matrix, digamos, desde afuera, prefieren reincorporarse a ella. Bueno, eso también es un tema interesante en esta metáfora, ya no solo desde el punto de vista epistemológico, sino desde el punto de vista también antropológico o incluso moral, digamos, y ético de la alegoría. Eso es importante. Bien, y con esto, estos son los elementos que escogí. Habría otros, obviamente, las sombras, pero en contraposición con la luz, pues ya podemos entender qué son. Podemos también hablar de salir y entrar, afuera y adentro. ¿Ven? Esta explicación es muy dualista.
Tenemos dos principios a partir de los cuales contraponemos conocimiento adecuado con conocimiento insuficiente, etcétera, etcétera. Y así es como en última instancia se vehiculiza la explicación de la alegoría. No sé si tendrán alguna pregunta sobre específicamente la alegoría. Y si no, entonces podríamos pasar a la pregunta que tenía Esteban a propósito del examen. ¿No hay preguntas? Bien, entonces Esteban, no sé si sos tan amable. Sí, claro, más bien, muchas gracias a usted. Profe, vieras que yo quería hacer una pregunta sobre, bueno, sobre la máquina de escribir per se, que vamos, estoy buscando y todo. Cuando hace referencia a los resortes, habla en función de eso para que uno pueda como teclear, ¿verdad? O sea, esos resortes serían para que la máquina en sí funcionase. Sí, 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 o sea, Sí. sí. Sí, sí, son parte del mecanismo. Ah, ok, perfecto. Es que yo estaba tratando como de entender hasta qué punto eran los resortes ya la vitalidad. Y segundo, lo que quería también preguntar es, digamos, sobre la pregunta B, sobre que se habla de si cambia la manera en que se considera la máquina, las teclas, los resortes y todo eso cuando están tanto juntas como cuando están ya por separado. Digamos, el análisis que usted le gustaría que hiciéramos es tanto cuando están en su conjunto como cuando ya las hacemos por separado o involucrarnos específicamente en la separación. No, la contraposición entre uno y otro momento. O sea, vamos a ver, ¿qué pasa cuando la máquina tiene todas las piezas? ¿Ya? Desde el Ujú, punto de vista ontológico, ¿verdad? O sea, ujú. ¿qué podemos decir ontológicamente de la máquina cuando está toda en la configuración de máquina? ¿Y qué pasa ontológicamente hablando también cuando lo que tenemos son todas las partes desperdigadas, digamos? ¿Qué pasa con la máquina? ¿Qué pasa con cada una de las partes? ¿Qué me podrían decir a propósito de eso? Entonces sería la contraposición entre uno y otro estado de la máquina. Ok, perfecto. Sí, es Sí, que entonces sí, esas eran las preguntas. Es que la primera, sobre todo, la que más le he tenido que dar cabeza. ya, ya, ya. Sí, había antes un comercial viejo de Volkswagen donde supuestamente un técnico llegaba a pedir trabajo a la fábrica, entonces el jefe, que sería, digamos, se va y lo pone enfrente de un bocho y le dice, desármelo. Y le dice, ¿a qué se refiere? Bueno, desármelo todo. Y entonces sí, el tipo va y empieza a desarmar parte por parte, saca el motor lo desarma, las puertas, los sillones y todo. Es como cuando a uno le presentan eso que llaman un diseño explosivo, que sé yo, que son todas las piezas así como desperdigadas. Bueno, algo así. Entonces ya se va el que estaba pidiendo el trabajo y le dice al jefe, ya lo pude desarmar todo. Ok, le dice. ¿Y si quiere el trabajo? Le dice, sí, claro, ok. Para darle el trabajo, vuélvalo a armar. Y entonces, obviamente, era mucho trabajo, pero el punto es, ¿qué pasa ontológicamente? Eso también pudo haber sido otra pregunta del examen. ¿Qué pasa con el Volkswagen cuando está completamente armado y cuando está completamente desarmado? ¿Qué pasa con él y con sus partes, ontológicamente hablando? Mejor, Esteban, o mejor ni le cuento. Sí, sí, no, no, súper bien. Es que ¿sabe cuál es mi problema? Que me cuesta mucho, digamos, como entenderlo ya desde una perspectiva del ser vivo y ya desde perspectiva de un ser que técnicamente no está vivo. Wow. Entonces, en ese sentido, como que se me genera hasta la confusión, porque, por ejemplo, pasaba en la tarde tratando de hacer como el símil entre qué pasaba con un ser humano y con la máquina, pero también tenía que entender de que no podía comparar también lo que compone el ser humano en sí mismo y a la máquina. No, eso, pero sí, claro, eso es un problemón, Esteban, porque sí, vamos, también en los seres animados también hay cierta cosa, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que hace que un ser humano, digamos, no solo esté vivo, sino que además sea, o sea, ¿qué es lo que hace que usted sea usted? ¿Ya? Porque vida, lo que se dice vida, incluso queda en uno después de muerto. O sea, vamos a ver, no sé si ustedes han oído hablar de estas historias donde, qué sé yo, desentierran a una persona que tiene relativamente poco tiempo de muerta y se llevan la sorpresa
de que tiene las uñas crecidas y el cabello un poco más largo de como la enterraron. Y eso es simplemente porque también hay una operatividad en la cosa que somos que sigue funcionando una vez que cesa eso que llamamos vida como conjunto. Pero eso no implica, digamos, que las partes no sigan teniendo por lo menos algún tipo de funcionabilidad, ¿verdad? Entonces, decir eso en función de un ser humano o de un ser animado, en todo caso, tiene sus complejidades que van incluso más allá de lo meramente ontológico, ¿verdad? Pero ya esa discusión sí, digamos, mejor no para un examen. Sí, sí, definitivamente. De hecho, cuando ya lo tenía pasando como tamaño rato, dije, no, definitivamente me estoy yendo por un lado que no. Sí, claro, claro, claro. Sí, no, eso sería muy concho. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran, que necesiten aclarar del examen o de la materia? Estoy aquí tratando de Es- abrir perdón, por favor. yo era como sobre si podría referirse un toque, o no sé si no, a lo del cambio cualitativo y el cambio cuantitativo, Ajá, porque en cuantitativo, en la presentación dice como que que cambian las características, pero yo siempre he asociado como lo cualitativo a la cualidad, o sea, al carácter, y en la presentación más bien lo cuantitativo es lo que hace que las características cambien. claro, claro, claro. Permítame, y eso está en la presentación de Nociones Generales 2, ¿verdad? Eh, Creo que está en la 1. En la 1. Permítame, la abro también para referirme a eso. Sí, es una muy buena pregunta. Eso responde más bien a una cosa que se llama las cuántitas, y las cualitas. Eso tiene que ver con lógica en última instancia. Y sí, ciertamente, el punto de la diferencia entre un cambio cuantitativo y un cambio cualitativo en este tipo de preocupación metafísica tiene que ver más bien con, ahí están viendo la presentación, ¿verdad? No, no estaba aquí. Cambio, 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 cambio. No, creo que es en la 2. Permítanme. Es que quiero presentarlo para explicarlo. O, Marco, usted tiene la presentación en este momento ahí al frente. Marco. Y voy, profe. Es que leí retroceder, entonces me salí de la presentación. Ok. Porque si quiere, entonces lo que hago es que le permito compartir a usted para no perderme yo. Sí, está bien. Ya está, puede compartir. Ay, que es que me leí para atrás, entonces. Claro, claro. Sí. Ok, ahí está. A ver. Sí, el cambio cualitativo más bien creo que hay un problema que hay un cuadro ahí, pero no importa. En todo caso, ustedes tienen la presentación también. El cambio cualitativo, básicamente es, o mejor, vamos primero al cambio cuantitativo. El cambio cuantitativo tiene que ver con las cosas que son, en ese sentido, medibles o que tienen que ver meramente con cualidades de la cosa. Por eso es que es la posible confusión. ¿Por qué? Porque lo que se puede medir en algo, lo que es medible, lo que es tangible dentro de un cambio, es
todo aquello que pueda cambiar en algo, en alguna cosa, sin que la cosa deje de ser esa cosa, ¿ya? Por ejemplo, Sanchitos de, vamos a ver, conforme ustedes lo van viendo, a Sanchitos ya le van saliendo canas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Eso es un cambio en relación con el Sanchitos de hace algún tiempo. Es un cambio cuantitativo, ¿por qué? Porque simplemente lo que refiere es a un cambio en una característica, ¿ya? Pero Sanchitos sigue siendo Sanchitos, independientemente de que tenga más o menos canas, ¿verdad? Y el cambio cualitativo, la cualitas de la cosa, es el cambio que implica el paso de esa cosa a hacer otra cosa completamente distinta, ¿ya? Por ejemplo, no es lo mismo el cambio que se genera, por ejemplo, en una guayaba, por decirlo así, cuando esta guayaba está madurándose, o sea, cuando llega a ser una guayaba madura, ahí lo que tenemos es un cambio cuantitativo en el sentido de que cambia una característica. Una vez que la guayaba se madura tanto que se cae el palo y siguen los procesos, esa guayaba se integra en la tierra donde cayó, en el humus ahí, ¿ya? Y llega un momento en el que ya uno no distingue la guayaba, ya no la distingue más, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que ya la guayaba dejó de ser guayaba para ser tierra, para ser composta, ¿ya? Entonces, esa es la previsión que hay que hacer. El cambio cuantitativo me cambia características y el cambio cualitativo me cambia el ser. Simplemente es eso. No es la forma habitual. Ahí hay que hacer un cambiecillo, digamos, especialmente con el cualitativo. Sí, Marco. Sí, profe, perfecto, gracias. No, con mucho gusto. No sé si tendrán alguna otra pregunta. Bien. Entonces, para la próxima Profe, yo clase. sí tengo una pregunta, perdón. Adelante, Flores, adelante. Eh, este, ay, pues me olvidó, no mentira. Sí, con lo que acaba de decir al respecto de cuando unas cosas deja de ser una cosa específica, yo tengo problema entendiendo eso de la perspectiva de los que hemos visto, porque... Uy, voy un toque. Ok, perdón, ya. Porque es que entiendo que la cosa siempre es, pero o sea, no entiendo cuándo deja de ser lo que es. Ok, perfecto. Obviamente, aquí tendríamos que tener cuidado. De nuevo, Flores, yo ya, Sí, más interpretativo. efectivamente, ya casi que Sí, vamos sí. a decir, bueno, esa es la respuesta A, ¿verdad? Entonces, cada vez que haya una respuesta A, ¿verdad? Hay que tener cuidado con el marco interpretativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted le pregunta a Parménides por el cambio, Parménides le va a decir, en el ser, ninguno. En las apariencias, muchos. Oh, sí. ¿Ve? A Heráclito, el cambio, así claro, es lo que existe, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, que una cosa deje de ser lo que es, implica de que deja de estar ahí la cosa tal cual y pasa a ser otra cosa, ¿ya? Vamos a ver, en el colegio me acuerdo que a uno le explicaban cambios químicos y cambios físicos. Sí. El cambio físico generaría, ontológicamente hablando, cambios cuantitativos, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, Wow, qué buena novia, profe. Sí, sí. digamos, una candela que se derrite solamente, uno puede tomar ese material derretido y cambiarle la forma, ¿verdad? Convertir la candela en un cubo de parafina, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Si por alguna razón esa candela más bien ya termina, o mejor dicho, pues veamos otro cambio. Un papel, usted lo dobla o usted lo arruga, sigue siendo papel. La candela, sea como candela, o más bien la parafina, ya sea como candela o como cubo, sigue siendo parafina. Si el papel, en lugar de doblarlo, en lugar de arrugarlo, lo quema, deja de ser papel, ¿verdad?
Entonces, eso sería un cambio cualitativo. ¿Por qué? Porque ya no es el mismo ser. Ya no Sí. tiene ni los rasgos ni las características específicas de papel, sino que pasa a tener rasgos y características de otra cosa que no es papel. Pero entonces, todo eso depende más que todo de los acuerdos epistemológicos que hemos hecho entre humanos para definir qué es una cosa y qué es otra. Más o menos, más o menos. O sea, Ok, vamos a ver. ahí va mi pregunta. No, el punto es, diferentes acuerdos epistemológicos van a referir o van a tener diferentes criterios, van a referir diferentemente o van a tener criterios diferentes para explicar lo que ontológicamente está sucediendo. Porque recuerde, una cosa es lo que las cosas son y otra cosa es lo que nosotros conocemos de lo que las cosas sean. Si nosotros partimos del supuesto de que efectivamente podemos agotar explicativamente lo que las cosas son, entonces la explicación tiene que ser acorde con lo que sucede, ¿verdad? Pero no, o sea, vamos a ver, trate de ir más allá de solamente este problema de la limitación epistemológica. Ujú. Trate de pensar que también están sucediendo, vamos a ver, este tipo de explicaciones trata de dar cuenta de fenómenos en las cosas. ¿Qué tan suficiente o insuficientemente lo haga? Es una buena pregunta, pero es otra pregunta. Sí. Sí, gracias. Es que sí, de verdad, todo el problema como... Es que cuando usted empieza a separar, a identificar una cosa, usted está casi que discriminando un montón de información que podría haberla incluido en la definición y como esa cosa cambia y entonces para mi concepto es que Heráclito no... yo entiendo las cosas como de una manera ontológica del ser con S mayúscula, pero de las instancias, o sea, de las instancias de la clase, así es como lo diría yo, no, no entiendo muy bien cómo ven los filósofos presocráticos con este ejemplo, eso. Sí, vamos a ver. En Heráclito, por ejemplo, o vamos a ver, sí, en Heráclito, el cambio cualitativo es posible. Uh-huh. Ambos cambios, tanto el cuantitativo como el cualitativo. Más bien, la permanencia es un problema. En Parménides, el cambio cuantitativo es posible solo en las apariencias. Y el cambio cualitativo es imposible, porque el único ser que existe en última instancia, recuerden que no era lo mismo hablar del ser que hablar de las cosas. Y el único ser, que es único, ¿verdad? Existe y no puede no existir, es y no puede no ser. Entonces, el cambio cualitativo en Parménides no hay, no sería viable, porque sería coquetear con la idea del no ser. ¿Qué es lo que pasa? Que desde el punto de vista de las apariencias, en la pluralidad, en las cosas, en la experiencia, nosotros vemos cambios cualitativos, vemos que hay cosas que dejan de ser, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy sentado en una silla de madera, que fue árbol en algún momento, dejó de ser árbol para ser silla de pino, ¿verdad? Y la silla eventualmente se va a seguir corrompiendo y por más que dure mucho tiempo, igual va a dejar de ser silla, va a dejar de ser madera y va a pasar a ser otra cosa. Bueno, Parménides diría, bueno, eso solo es posible en la apariencia, nunca si estamos hablando del ser, solo si estamos hablando de las cosas. Sí, no, ya, la verdad, bastante claro. Bueno, Ok, gracias. perfecto. Bueno, y para la próxima clase, entonces, Aristóteles, ¿verdad? Ahora, en el programa estaba viendo, dice solamente selección, no viene la indicación específicamente de las partes que vamos a leer. Entonces, les puedo decir en este momento que vamos a leer el libro primero, los primeros 3 capítulos, y el libro segundo, que es muy pequeñito, completo, como para que vayan empezando, pero igual les voy a subir la especificación de cuáles son las partes y las páginas que tienen que leer para que lo tengan ahí el dato. ¿Está bien? Y ya, bueno, entramos directamente al libro que le da nombre al curso de alguna manera. Así que no se lo pierdan. Y Sanchitos no puede tampoco negar lo emocionado que está porque vamos a empezar con Aristóteles una vez que hemos dejado atrás a Platón.
¿ya? Muy bien, entonces, muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por estar acá en la clase y a menos que tengan una última pregunta, un último comentario, nos vemos el próximo martes. Hasta luego, tengan un lindo fin de semana. Gracias. Gracias, profe. Chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Que les vaya muy Bueno, bien. Chao, profe, chao. cuídense mucho. Igualmente, igualmente, Esteban. Muchísimas gracias por sus preguntas. A usted por responderla, más bien. Muchísimas gracias. Pura vida.